Una de las series más importantes para el género de la fantasía en Japón llega a México por parte de Planeta Comic. Revisemos Record of Lodoss War, la corona del juramento. Uno de los grandes clásicos de finales de los 80s y principios de los 90s, mundialmente conocido por su anime, que ya se volvió prácticamente de culto, nos llega pero en desorden. Ahorita más adelante les explico por qué. De momento vámonos a revisar las características físicas de esta increíble edición que nos trajo Planeta aquí al país, empezando por la portada, donde nos vamos a encontrar una ilustración dedicada por completo a dos de los personajes principales de esta historia. De este lado tenemos a nuestro protagonista Lyle, y de este otro probablemente a uno de los personajes más icónicos de toda la franquicia, la alta elfa Didlit. En la parte del medio tenemos el título, mientras que en la parte de abajo de este lado tenemos los créditos al autor original, o sea, al de la novela, Ryu Mizuno, que es el mismo que se ha estado encargando de las novelas desde el principio, desde la primerita. Y de este otro lado tenemos al encargado de la adaptación a manga, Atsushi Suzumi. Justo por debajo tenemos el logo de Planeta Comic, y como pueden notar es una edición de pasta dura. Aquí no tenemos ningún tipo de reflejo, es todo en acabado mate por el cartoné que nos solemos encontrar. Es una edición ya estándar, entre comillas, aquí en el país. Es lo que suelen traer, por ejemplo, en las ediciones de Osamu Tezuka. Y también ya revisamos una aquí en el canal. Aquí tuvimos la de Lady Snowblood. Pero en fin, el chiste es que ya tienen muy manejada esta edición. Es un tamaño A5, de la más grande que hay. En la parte de atrás nos vamos a encontrar una continuación de la ilustración junto con la sinopsis en la parte del medio. Y finalmente en la parte del lomo solamente tenemos el título en la parte de arriba y los créditos en la parte de abajo, junto con el logo de Planeta Comic en la parte final. El fondo, como pueden notar, es una continuación de la ilustración de la portada. Si abrimos un poquito por aquí, entonces podremos ver la ilustración continuada de punta a punta. Obviamente se trata de una edición cosida debido a la cantidad de hojas que hay, por lo que la encuadernación es de primerísimo nivel. Aquí vayan dándose una idea de cómo es que abre esto. Recuerden siempre hacer el truco de ir abriendo poco a poco desde afuera hacia el centro estas pastas duras para que no se termine tronando el pegamento de la parte del medio. Aquí les dejo unas imágenes de cómo lo hice con el de Lady Snowblood, y exactamente lo hice igual con este. Y pues eso es todo lo que tenemos en la edición. Pasemos entonces a la producción editorial. Obviamente aquí tenemos las páginas guardas de color verde, que combina por completo con la paleta de colores que tenemos en la parte de afuera. Después tenemos unas páginas a color, aquí tenemos la de la portada, y después ya entramos en materia a la parte de la historia, donde tenemos una calidad impresionante de colores, se ven muy vivos, y el material de papel exactamente le da unos colores muy llamativos. Sí, son una buena cantidad de páginas. Después de todo, originalmente esta historia era una historia de 3 volúmenes, pero Planeta al final se decidió por traérnosla toda junta en una edición integral. Aquí podemos ver todas las páginas a color que deberían ir en cada uno de los tomos, así que no se va a perder nada de nada. Tenemos todas las portadas que deberían estar. Ok, antes de pasar a hablar sobre la historia, creo que esta serie merece que explique exactamente qué es, porque es una de las franquicias con los orígenes más peculiares que yo recuerde. Verán, en la década de los 80s, los juegos de rol estaban en pleno apogeo, y Japón no era ajeno a este boom. En esa época habían revistas dedicadas a estos juegos, y en ellas también se publicaban historias conocidas como replays, que eran básicamente una bitácora que seguían todos los sucesos de partidas reales que se habían tenido en persona. Y pues eventualmente estos replays se volvieron anormalmente populares, incluso fuera del nicho de los jugadores de rol, y una de las historias que más ganó popularidad fue precisamente Record of Lodoss War, la cual mantuvo una publicación en este formato de replay por más de 3 años, entre 1986 y 1989. También se tuvo una adaptación a novelas ligeras, donde ya la cosa se llevó al siguiente nivel. Kadokawa era la dueña de la revista original donde se publicaba por primera vez la historia, así que cuando empezó a vender novelas ligeras se empezaron a llenar los bolsillos de plata, y a partir de aquí la licencia ya la podías encontrar en juegos de mesa, en videojuegos, en CD-dramas, y el motivo por el que probablemente la mayoría fuera de Japón la conoció, un anime producido por el mismísimo Madhouse, así es, los mismos de Frieren, los mismos de Nana, los mismos de One Punch Man, y podría seguir hablando de todos los demás lugares a donde llegó esta franquicia, pero mejor vamos a centrarnos en lo que tenemos aquí. A principios de los 90, la editorial empezó la serialización de mangas que adaptaban las historias de las primeras novelas de Ryo Mizuno, y ahora sí, ya podemos empezar a hablar de qué demonios se trata este tomo. Pero antes de entrar de lleno, cabe aclarar que este no es el principio de la franquicia, esta es la instancia más reciente de la misma, fue publicada apenas en 2019, y se centra más que nada en cubrir los nuevos sucesos que ocurren en la isla de Lodoss, 100 años después de la historia original, de la que yo les hablaba, que ganó popularidad por allá de los 90s, y si bien sí es una secuela, tampoco es exactamente dependiente de la obra anterior. La mayoría de las menciones a personajes pasados se hace con este tono de leyenda y fábula, y te explican justo el contexto que necesitas saber. Ya obviamente si leíste la historia original, vas a sentir más emoción cuando ves mencionadas a ciudades o personajes del pasado, que ahora son tratados como salvadores, conquistadores o prácticamente deidades,
habitantes. Y ahora sí, con esto aclarado, vamos a darle a la historia. Aquí vamos a seguir la vida de Lyle, el cuarto príncipe del país de Marmo, al sur de la isla de Lodos. El chico es un joven aventurero, medio confianzudo, que no se toma muy en serio su rol como príncipe. Sin embargo, la vida no le va a dar el gusto de seguir siendo así por mucho tiempo. Resulta que justo en estas fechas, el rey de Marmo y el rey de Flame habían fallecido, por lo que es el momento de que sus hijos mayores hereden el trono, cosa que no debería ser nada complicado. Después de todo, Lodos ya vive una época de paz, todo gracias a la existencia de las coronas del juramento. Verán, estos objetos fueron creados hace 100 años, durante la primera reunión de los 6 reyes de los 6 reinos de Lodos, y se trata de coronas encantadas que aseguran que quien la porte no podrá atacar ninguna de las naciones de los reyes que también porten sus respectivas coronas. Además, los obliga también a defender cualquiera de las naciones bajo la corona de cualquier ataque externo. Básicamente, lo que se buscaba con este juramento era crear paz entre los 6 reinos de Lodos a través de la magia. Sin embargo, con el paso del tiempo, las dudas de esta paz casi forzada empezaron a crecer entre los aristócratas, y eso nos lleva de vuelta al presente, donde el recién coronado de Flame, Tías, ha decidido prescindir de la corona de su padre, buscando entonces la conquista total de la isla de Lodos para unificarla bajo su propio gobierno. Aquí es donde Lyle entra en juego, porque Tías ha contactado directamente con la realeza de Marmo para ofrecerles aliarse para conquistar Lodos desde el norte hasta el sur con mayor facilidad, y es entonces cuando los 4 príncipes de Marmo entran en un conflicto moral entre ellos mismos. Primero, el heredero original de este país era Crit, pero él está completamente enfocado en la religión y su fe a Falaris, por lo que desde un principio había rechazado su posición como primer heredero. Después, Lyle, como todo un idealista, cree que es importante buscar ayuda de las mismas leyendas que fundaron Lodos hace 100 años para mantener la integridad de sus habitantes. Por otra parte, Sayed confiesa que a él le parece coherente aliarse con Tías para asegurar el bien del país, porque de todos modos no cree que la independencia de Marmo haya beneficiado del todo a su gente, pero a final de cuentas, el heredero al trono actual es Arthur, y él cree que es importante volver a aceptar la corona del juramento, porque quiere mantenerse apegado a las leyes de Lodos, y es por estas diferencias que los 4 hermanos van a terminar separados, cada uno buscando el beneficio de su país a como ellos mismos lo entienden, y esa es la línea que se va a seguir con esta obra. La cosa se va a poner demasiado política, y no les voy a mentir, la cantidad de información que tenemos al principio es completamente abrumadora, entre nombres de hermanos, reyes, ciudades, héroes fundadores. De verdad es un relajo, yo tuve que ir anotando para poder tener una idea más concisa de cómo estaban pasando las cosas, pero también hay que considerar que yo nunca había leído una historia de este tipo, y entiendo que hay gente que este nivel de complejidad es precisamente lo que buscan en obras de alta fantasía, así que la opinión de si está bien o mal que una serie sea tan compleja desde el principio queda por completo a discreción del lector. Pero no se preocupen, no todo es drama político, ya que el buen Lyle decidió irse por la ruta del héroe. Él directamente va a buscar a Diddley, que es la elfa que acompañó al primer caballero de Lodos en su primera aventura, efectivamente un personaje de la historia original, y pues ellos dos van a ir viajando por todo Lodos tratando de convencer a la gente de unirse a su causa para protegerse de las invasiones de Tías. Y pues ahora Lyle puede validar sus intenciones, ya que está siendo acompañado por literalmente una leyenda viviente. Y por si eso no fuera suficiente, el joven descifró muy rápido que el título legendario de Caballero de Lodos era ahora un título que debería ser más que honorario, ya que en esta época ganaría más poder conforme más gente se uniera a él, así que se iba a aprovechar de las leyendas del retorno del Caballero de Lodos para empezar a hacerse con aliados, lo cual lo va a empezar a diferenciar de Parn, el caballero original, que siguió un estilo de historia un poquito más tradicional, donde sus hazañas hablaban por él. Así que al final de cuentas nos encontramos una historia de alta fantasía que no recae en repetir todo lo que hizo su predecesora. Incluso cuando Diddley se ve envuelta en las situaciones, ella es bastante pragmática y le recalca a Lyle que él debe darle un nuevo significado al título de caballero, lo que permite que nuestro protagonista tenga más personalidad que simplemente ser Parn 2.0, de esta manera ofreciendo respeto a los héroes anteriores y que no se sienta como que nada más están trayendo nombres importantes para causar más impacto en las nuevas generaciones. Obviamente todo esto envuelto en una ambientación de política, guerra y batallas por todos lados y por todos los puntos del mapa, que tal vez para el gusto general sea un poquito muy rebuscado y pesado en su diálogo y ritmo, pero pues también hay que considerar que esta es una franquicia de casi 40 años y no podían simplemente abandonar el tono por el que ya era conocida la historia. Desafortunadamente es cierto que la parte de la cultura es explorada muy por encima y ya casi al final, aunque es cierto que se entiende que todo eso es más explorado en la historia original, así que esta nueva historia termina cumpliendo su deber, dándote ganas de ponerte a leer todo lo demás de la franquicia. Pero bueno, eso ha sido todo por parte de Record of Lodoss War, la corona del juramento. Afortunadamente, Planeta Comic también va a traer aquí a México el resto de historias que tienen publicados ellos en España de esta misma franquicia. Si no me equivoco, este mismo mes debería estar llegando la primera que publicaron en el viejo continente y eventualmente yo estoy muy seguro de que van a llegar el resto. Yo me sentía abrumado, como les comenté al principio, pero mientras más leía y más me empapaba de este mundo, empezaba a encontrarles gustito, así que a ver si a ustedes también les despierta la curiosidad. Y pues nada, hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado la review, ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.